Saludos mis hermanos, mi nombre es Nelson Herrera. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que tengo días, bueno, la semana pasada traté de transmitirla, no pude, pero ya llegó el momento. El título del mensaje de hoy se llama De la abundancia de mi corazón. Es interesante, espero que esto te pueda ayudar. Seas cristiano o que te caiga este video por primera vez, escúchalo porque te pareció bueno, te lo he recomendado lo que haya sido. Sé que te puede ayudar a entender quizás cosas en tu vida para literalmente aplicar lo que dice la palabra o creer lo que dice la palabra. Tienes tus estacas porque hay un crecimiento. La palabra, te voy a dar unos ejemplos en Génesis 37 del versículo 2 como hasta el 50. Pero te voy a leer, esto es la historia de José y sus hermanos y todo el proceso que pasa a José. No te voy a leer la historia, simplemente te voy a leer la introducción. Que es, vámonos al versículo 13, mentira, 28, 29, 33, perdón. Que dice así: Él examinó y dijo: es la túnica de mi hijo, una fiera lo ha devorado, sin duda José ha sido despedazado. Esto es con referencia a que sus hermanos se pusieron en confabulación contra José y decidieron tomar acciones contra él. Esto debido a que, aunque que el Señor le mostraba sueños a José y en ellos causaba envidia. Pero viendo la posición de José como hijo y sabiendo que mi padre pone atención, mi padre me regala, tiene cierta atención a mí, que espera uno como hijo, oye, que mi padre fuese más allá de lo que se puede percibir. Porque no avanzó y verificó quizás mi muerte, como se le había dicho cuando lees la historia de José. Son cosas que pueden estar en su mente. Dije, wow, papá me abandonó. Sé que se toca el sentido abandonado, obviamente rechazado por sus hermanos porque no lo querían. Pero voy a la otra parte con los hermanos. Los hermanos, ¿cómo habrán sentido su corazón delante de su papá cuando toda la atención del padre está centrada en su hijo José? Ellos quedan relegados a un solo paso. Solamente Rubén es el único que hace, intercede por José delante de sus hermanos para que no lo maten. Pero eso es lo que sale en la abundancia del corazón, o lo que genera en la vida de cada uno de nosotros cuando somos desplazados a un lado del amor que necesitamos. En este caso, del padre de José. Estuve leyendo a una psicólogo, estuve investigando en internet, estuve documentando un poquitico unas frases que me llamaron la atención buscando la diferencia entre celos y envidia. Porque hago esta acotación? Porque el Señor en su palabra dice que Él es celoso. Él es un Dios celoso que no acepta que adores a otros dioses. Pero en el caso de Génesis 37, te habla, te lo dice aquí, dice así: y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre todo lo que había dicho, el sueño que le contó José. Entonces hay una diferencia marcada entre lo que es celos y entre lo que es envidia. Cuando yo empecé a leer y buscar cuál es la diferencia entre celos y envidia, empecé a buscar. Dice que celos son causados por la presencia de un rival que pone en peligro la relación. Y la envidia se da por el hecho de compararse con otro y percibirse a sí mismo como inferior, porque los demás tienen una serie de cosas que quisiéramos y no podemos tenerlo al momento. Cuando tú empiezas a ver y lees un poquito la historia, él habla de que sueños de José y su hermano le dijeron en su momento, en el versículo 8 del mismo capítulo 37, ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñarás sobre nosotros? Porque había esos celos, porque había esa envidia, porque el Señor estaba fijado en la vida de José. Entonces traigo a colación esto porque todo ese tipo de situaciones causan en el ser humano esas sensaciones extrañas en el corazón que a veces no sabemos por qué están allí, pero hay situaciones que te la refrescan y accionan en nuestro ser interno un mecanismo de defensa. Ese mecanismo de defensa nos hace actuar de manera diferente con referente a las situaciones que nos rodean. Mateo 12:34 dice así: camada de víboras,
¿Cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si llegamos a Mateo 15, 19 al 20, dice, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robo, falsos testimonios y calumnias. El 20, estas son las cosas que contaminan al hombre. Y si llegamos a Proverbios 15, 13, dice, el corazón alegre embellece el rostro, pero el dolor del corazón abate al espíritu. ¿Por qué te leo estos versículos? Porque ya sabes dónde viene el título, ya sabes lo que está sucediendo. Lo importante es que tener un corazón sano delante del Padre, porque de mana la vida. Y que tenemos que entender que este es un tiempo, por lo que a mí respecta, por lo que el Señor ha venido hablando a través de los diferentes profetas, que el Señor va a cortar, va a sacar, porque simplemente la gente no ha querido cambiar, no ha querido mejorar, no ha querido tener una relación con el Señor, ha querido más bien usar la unción que el Señor les ha dado para hacer cosas quizás en su provecho, quizás en su egoísmo, quizás en su propia sabiduría, y eso no es lo correcto. Tenemos que entender que necesitamos ser amados constantemente, ser aceptados por otro, y el no entender esto nos hace transitar un camino totalmente peligroso. Esto es mi gran chuleta que tengo por acá, mi cuadernito, que tengo que anotar las cosas para poder hacer. Tenemos que, aprender a funcionar en armonía con Dios. ¿Para qué y por qué? Pero cuando tú entras en una fusión con el Padre, empieza a haber una relación diferente con Él, en el cual tú empiezas a tener revelación de lo que hay dentro de tu corazón. Esto te lo estoy hablando con toda propiedad por las cosas que yo he vivido a lo largo desde que inicié o desde que fui nueva criatura en Cristo, desde que nací en mi iglesia, en la primera iglesia que pisé, y de cómo el Señor ha ido avanzando y ha cambiado mi forma de ver la vida, mi forma de hacer las cosas. Mateo 22, del 37 al 40, palabras más, palabras menos, dice, amarás a Dios y a tu prójimo. Y de eso depende la ley y de los profetas. De amar a Dios y de amar a tu prójimo. Búscalo para que entiendas. Todas y cada una de las cosas que estamos viviendo, que sentimos en nuestro corazón, vienen ¿desde dónde? Desde nuestra infancia, desde nuestro vientre, nuestra niñez, infancia, adolescencia, preadolescencia, hasta que llegamos a ser adultos. Y cada una de las relaciones que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Así tengas 20, 25, no sé, la edad que tengas. Yo nací en Cristo a los 30 y tantos años. Y de ahí para atrás, cualquier cantidad de cosas viví que me marcaron para bien y para mal. Y aún dentro de la congregación donde yo nací, había la figura paternal de nuestro apóstol Eleazar Valera. Y eso marcó mucha confianza en mi vida para poder seguir avanzando, para afirmar mis pasos. Me ayudó muchísimo, entendí muchas cosas, sané muchas otras más, donde nuevamente restablecí el puente de comunicación con mis padres de una manera totalmente diferente a lo que yo tenía antes. Pero aún así, el sentido de aprobación por ellos era grande. Y aún así, dentro de nuestras propias congregaciones, nos marcan, nos hieren, no porque la gente quiera lastimarte, no porque la gente quiera decir, vamos a aplicársela a él. No, simplemente por las heridas que hay en tu corazón. ¿Qué pasa con esto? Yo recuerdo que en una oportunidad, por cómo se dividía la estructura cristiana en ese momento, ya en la congregación donde yo estaba, nos pedían una serie de, como equipo, yo tenía un líder, una pastora líder, unos pastores líderes, que nos exigían, usted tiene que tener célula para servir, ya cuando estamos empezandito, ¿no? Para tú poder alcanzar o querer un cargo, anhelar un cargo, tienes que estar dando células, tienes que venir al discipulado, tienes que no faltar al servicio. Una serie de requisitos que se pedían y se demandaban al creyente que era nuevo y que empezaba a servir.
¿Qué pasa? Que como yo dentro de la iglesia me sentí tan aprobado que yo parecía un pimentón en el sancocho, en el guiso. Yo estaba en todos lados. Y recuerdo que en una oportunidad eh, nuestros pastores estaban pidiendo, los pastores líderes del equipo estaban pidiendo jefes o líderes de protocolo que se iban a encargar de toda la logística del servicio dentro del horario que nos correspondía. Y los requisitos eran estos: tenían que tener celos, tenían que estar activos, tenían que estar muy alineados a lo que se manejaba dentro de la iglesia. Yo consideraba que yo llenaba todo y cada uno de los requisitos. Y cuando llegó el momento de elegir a la persona, yo quedé por fuera. Eligieron una persona que no tenía célula, que no podía ir a los ¿cómo se llama esto? A los discipulados, que a veces faltaba ciertos domingos. Y yo por dentro me sentí tan mal. Y yo decía, Señor, ¿pero por qué? Me tocó un proceso de sanidad y de entregarle a Dios la yuca que sentía en mi corazón, porque mi pastora líder, mis pastores líderes, eligieron a otra persona que no cumplía con ninguno de los requisitos de los cuales yo estaba cumpliendo. Entonces, esto es para mal, esto para señalar a aquellos que hicieron esa acción. No, el Señor lo permitió porque Él prueba los corazones de cada uno de nosotros. Siempre lo he dicho, siempre lo mantendré, siempre lo diré. Por eso es la importancia. Por eso, mejor dicho, por eso en Romanos 8:28 dice, 8:28 Romanos, dice, sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Lo que sí hice fue entrar en un proceso de perdón porque me sentí menospreciado, me sentí, wow, nada que ver con lo que ellos decían o demandaban algo, pero al final no se cumplió. Ese era mi pensar de ese momento. Pero yo agarré, dije, Señor, te entrego esto que siento, chévere, y seguí avanzando dentro de la propia congregación. El Señor fue abriendo puertas y fui avanzando para muchas cosas para poder llegar a ser lo que soy hoy en día. Si nos quedamos en ese depresión, en ese tipo de letargo, cuando tú sientes una negativa de parte de tus líderes, o sientes que, oye, mis pastores, mis líderes hablan una cosa pero hacen completamente otra, ¿qué está probando el Señor en ti? ¿Qué está sacando a relucir en tu vida? ¿Que te afecte directamente a ti? Es probable, a mí me afectó directamente. Escogieron a otra persona por encima de mis capacidades que yo tenía en ese momento, y yo lo que hice sentirme fue mal, porque no podía sino sujetarme a la orden de mi líder. Pero eso fue el proceso que el Señor tocó en mi vida, y fue un proceso que me tocó ayudar sin haber aprendido talleres de sanidad en aquella época. Me tocó entrar en ese proceso de perdón para soltar, que eso desencadenaría en muchas cosas más de mi pasado, pero en otro momento las contaré. Ahora, quiero que entiendas que el camino de tener temor a ser aprobado, a ser aceptado, a no ser rechazado, si tú te mantienes en esa competencia para sobresalir sobre las demás personas, porque vas a tener temor inconsciente o conscientemente, te va a llevar a ser un hombre o una mujer activamente agresiva. ¿Cómo se explica eso o cómo se maneja esto? Mucho tiempo después, nuestro pastor decidió hacer un mega encuentro. Nosotros manejamos la iglesia, yo no, ellos manejaban la iglesia con mega encuentros, reuniones, bautismos en grande. El Señor había dado una palabra a él la creyó, y bueno, números de 1000. Nos tocó ir a la Guaira para hacer bautizos masivos. Nos pedían por equipo metas. Las metas no son malas porque te ayudan a enfocarte para crecer, a apuntar a algo para tú conseguir ese algo. Y más aún si estamos trabajando para el Señor. Entonces es necesario tener las metas para no andar como que, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer? 3 a 1, 3 a 2. Ciertamente hay líderes de 1000 y hay líderes de 1. Y ese uno quizás pueda conquistar a todo el planeta. Pero
todos tenemos que apuntar a algo. Resulta que nosotros como equipo, ya yo tenía noviazgo con Sabrina y teníamos células, creo que para aquel entonces, sí, estábamos casados, ya teníamos a Chada inclusive, y teníamos alrededor de unas 100 personas a nuestro cargo, más o menos, por allí, pero que había más de la mitad no se había bautizado. Lo cierto es que logramos una meta para nosotros como equipo, que éramos un equipo pequeño, conseguir 100 personas para que fuesen a La Guaira al encuentro, a La Guaira casi llegando a Caribe, a un estadio que estaba allí, y juntamente con el encuentro salir a los bautizos al día siguiente en la mañana, aprovechar el viaje. Uno aprendió a ser persona de influencia y pudimos congregar a esas personas de nuestro equipo, de nuestra parte, no ser los demás, para lograr esa cometida que el Señor puso en el corazón a mi pastor. Pero ¿qué pasa? Yo tenía una célula aparte de una familia más o menos de 30 a 35 personas, una familia grande, numerosa. Yo les hablo de todo la logística, de lo que vamos a hacer, de lo que se va a hacer en el lugar y de lo que se va a hacer el día siguiente estando en la playa. Ok, ellos aceptaron la invitación, estuvimos en el encuentro, muy bonito, muy agradable, muy todo, pero al día siguiente, cuando tocan los bautizos, no se bautizaron. Se fueron más o menos 35 personas que no se bautizaron. Como yo estaba andando en el camino aún sin darme cuenta de el temor al rechazo, el temor a ser no aprobado, yo me molesté muchísimo con esa familia. Porque, o sea, de hecho, fui agresivo con mis palabras. Fui una persona que no me importó ni me puse en el lugar de ellos si estaban preparados o no, o simplemente no los comprendí en ese momento para que ellos se bautizaran o no. ¿Qué marcó eso? Un atropellamiento hacia esa familia. Personas que en su momento dejaron de asistir a la iglesia inmediatamente después que sucedió eso. Y me tocó porque el Señor me habló y me dice, pídeles perdón. Y yo dije, wow, Señor. No fue fácil porque yo llamé a la familia, me fui a la casa de ellos, tenía una reunión y estando toda la familia, yo tuve que decirles, les pido perdón porque sé que los herí y los maltraté el día del bautizo. Todos estaban mirando, sé que algunos pusieron caras arrugadas porque tener en tu casa una persona que en teoría es cristiano, en teoría es líder, en teoría es un hombre maduro o una mujer madura, si te tocó el caso, ¿cómo me va a marcar a mí que estoy asistiendo a la congregación? Había gente nueva, yo sé que dentro de esa familia había gente que tenía tiempo en el evangelio, pero había otros que estaban empezando a conocer de Dios de una manera diferente. Y viene este que está aquí a decirte y a maltratarte para que entonces la otra persona se sintiera, si estos son cristianos, mejor me quedo en el mundo. Te cuento esto para que veas cómo puede ser capaz nuestras acciones, nuestra boca, de maltratar a nuevos creyentes que puedan llegar a la iglesia, cuando no tenemos la madurez suficiente para entender su posición y llevarlos con manos de seda. Porque a mí el Señor nunca me obligó a ser cristiano. Me llamó, me mostró el camino y me fue formando paso a paso para ir construyendo la obra en mí. Él dice en su palabra que la perfeccionará hasta que esté en su presencia. Quiere decir que estamos todavía en construcción, pero tenemos que llegar a tener la madurez para entender a otros que están pasando por un proceso quizás similar al tuyo, y el hecho de que tú hayas superado algunas etapas de tu vida más rápidas no significa que a las personas que tú estés mentoreando, a las personas que tú le estés hablando, las va a superar de la misma manera o igual de rápido que tú. Quizás va a tener un áreas que a ti te costaron y a él le van a ser más fácil, pero habrán otras áreas en las cuales esta persona le costará mucho más y a ti te fueron fáciles. Y aún así, ¿para qué estamos nosotros? Para extender la mano y ayudarlos a levantarse para que sigan creyendo en Cristo, no para hacerlos correr de la iglesia. Por eso es que no es fácil cuando el Señor te muestra hacerlo mucho. A mí lo que me salvó, perdón,
A mí lo que me salvó ese día fue que el Señor es tan misericordioso que me tocó humillarme primeramente delante de todas las personas a las cuales yo maltraté, que casualmente llegó un hermano ese día de ellos, hermanos de sangre, que es creyente, y abogó por mí, y se limaron asperezas. Yo te puedo decir que hoy en día no estamos en la misma iglesia, pero sé que una de las que yo veía como líderes está en una iglesia liderando. Otra persona que en su momento, cuando yo salí de la iglesia madre, me siguió, está en otra congregación, pero se está activando. Quiere decir que yo fui un puente. El Señor me usó a mí como para puente para conectar a diferentes miembros de esa familia a diferentes congregaciones, con sus pros, con sus contras, con lo bueno, con lo malo que les pude haber ofrecido de parte de Dios, con mi experiencia. De alguna manera la palabra que nosotros sembramos en esas personas hicieron un efecto. Porque no somos nosotros realmente, simplemente somos los sembradores y el Señor es el que da el crecimiento y da todo. Pero pasados los años, pasados los años, ya estoy en la última, aquí en Yeshua Yassá, cuando me tocó estar pastoreando al grupo de jóvenes, yo tengo una revelación, tengo una imagen, un sueño, una visión, donde veo que mucha gente cristiana, y hablo de cristianos porque tenían vestiduras blancas, van subiendo, vestidos de blanco, pero sus vestiduras tenían manchas negras, como la ropa sucia. Y cuando llegaban al cielo les decían, no entres. Inmediatamente caían, o sea, iban subiendo mucha gente, como que les decían algo acá y de una vez para abajo. En ese momento el Señor me decía, mira, pero que mirar hacia abajo. Y yo dije, no, yo no quiero mirar. ¿Qué me hizo entender esto? Que todavía hay gente que aún, que aunque vayan a una iglesia, que aunque vayan un domingo, vayan a un discipulado, si no hay limpieza del corazón, si no hay una transformación del corazón, si no hay un arrepentimiento, si no hay una relación con el Padre, muchos no van a entrar al cielo. Eso fue lo que el Señor me mostró a mí. Y te puedo decir que en el tiempo que estuve haciendo mis transiciones por un lugar y por el otro, hay una palabra que en ese momento me llegó, que es 1 Corintios 10:12, que dice, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Eso inmediatamente me llegó después de haber visto esa visión. Yo empecé a orar, yo empecé a pedir al Señor, porque me percaté que todavía siendo pastor, predicando, llevando la palabra, escuchando música de alabanza de oración, tenía como yo llamo, o lo que yo llamo espasmos de ira, que de repente estás aquí tranquilito, ¿verdad? La mente se te va y sientes que es como si le quieres pegar a alguien. O como le pasó a un señor que conozco, que nos habló de que aun cuando es una persona mayor, me ha tocado darle palabras a diferentes personas, con la madurez y la edad que tiene, estamos porque un hombre que pasa los 60 años, tuvo explosiones de ira hace no mucho, porque una persona se metió en la cola. Las palabras de este hombre fueron que es que me sentí aludido porque él se metió, no pidió permiso, no hizo nada, sino que se metió de bárbaro. Yo estaba en una cola de gasolina, porque me ha tocado, y mira, de repente el de adelante se aguanta un poco y viene una persona y se mete. Hay unos que tienen la amabilidad y te dicen, no, mira, tengo a mi papá que viene en camino, no ha llegado. Y chévere. Pero esto sucedió ahorita, para mí, en esa parte para mí. Pero para este hombre no, porque todavía tiene cosas no resueltas en su corazón que necesita soltar. Y te lo hablo con propiedad porque
después de que el Señor me muestra lo que hay en mi corazón, por eso es que el título de hoy es de la abundancia de mi corazón habla la boca. Te estoy mostrando unos ejemplos. Primero el que tuve cuando sucedió lo que sucedió, cuando yo quería y anhelaba algo y me tocó entregar y entrar en un proceso de perdón por mi líder. Y después cómo la competencia de querer ser aprobado por mi pastor, aún por la falta de mi sanidad, me llevó a atropellar una familia. Luego el Señor me muestra cómo muchos cristianos llegan al cielo y no entraban, sino que caían. Y me llega esa palabra y yo dije, wow, Señor, ¿qué pasa? Me tocó vivir, y es aquí cuando quiero que pongas atención, una situación en la cual hay una persona que entró en la vida de mi madre. Lamentablemente todo lo que hemos vivido todos nosotros se basa en mamá y papá, lamentándolo mucho, porque son nuestros progenitores y son los que nos dan el círculo familiar. Entonces esta persona entró en la vida de mi mamá y desde que entró esta persona en la vida de mi mamá, cada consejo, cada palabra, cada situación en la cual se ha visto involucrado mi mamá allí con esta persona, ha sido un punto de referencia quizás para mi mamá tomar decisiones. ¿Qué causó eso en mi vida que no lo supe? Causó celos, porque sentí rivalidad con esa persona por la relación que yo podía tener con mi madre. Y hablo esto porque aun cuando necesitamos la aprobación, uno como hijo se da cuenta, ya después que eres cristiano quizás, no sé en las demás personas, pero por lo menos yo me di cuenta después que fui cristiano todas las veces que defraudé tanto a papá como a mamá. Y creo que eso es algo inevitable en cada uno de nosotros, que en un momento de nuestras vidas no vamos a llenar las expectativas de nuestros padres. Entonces cuando de repente otras personas entran en la vida de nuestros familiares y te sientes desplazado porque sin darte cuenta esas personas llenan por el buen consejo, por la manera de hablar, las expectativas de los familiares que tú amas, a ti te hace sentir mal. Me tocó por cosas de la vida, no son cosas de la vida, son cosas de Dios, llegar a confrontar a esa persona, no porque yo quisiera, sino que simplemente se dio la conversación. Y una de las cosas, primero me dijo unas cuantas cosas, mi mamá estaba presente, estábamos esa persona, mi mamá y yo, y esta persona empezó como a aconsejarme de lo que yo debía hacer y no debía hacer, con referente a la relación de mi madre, con referente a la relación de mi familia. Y dije, wow, pero... Y yo sentí, fue una cosa interna que decía, pero ¿cómo es posible que yo teniendo a Cristo, que yo siendo pastor, que yo dando talleres, que yo dando todo lo demás, tenga que callarme y escuchar? Y eso, en ese momento me decía, pues sí, cállate y escucha, humíllate. Y yo lo que hice fue quedarme callado y escuchar lo que la persona decía. Yo no sé de dónde salió el hecho de la herida del corazón que el Señor me mostró en ese momento. Y de repente no sé qué pasó, realmente no sé qué fue lo que pasó. Lo cierto es que yo le dije a esta persona, lo que pasa es que desde que tú entraste en la vida de mi familia, todas las opiniones y decisiones o consejos que yo pudiera dar desde mi punto de vista no eran tomados en cuenta. Y lo que sentí en mi corazón o lo que yo vivía era que esta persona en cuestión era alguien así, limpio, líneas rectas, blanco, transparente. Y yo, porque el Señor me lo hizo ver,
me sentía frente a esta persona así, arrugado, disparejo, con todos mis defectos y mis virtudes, y aún el Señor limpiándome y acomodándome. Entonces, ¿qué prefieres usar tú para escribir una historia? ¿Este papel todo arrugado o este papelito bonito, cuadradito? Cuando yo reconocí que dije, no peleo más, no voy a pelear más por tratar de ganarme el amor de alguien. Lo que tú digas con mi madre, por ejemplo, que necesitaba la aprobación en ese momento, pues será, yo me conformaré desde lejos. Pero en ese momento de la vida, te puedo decir que lo que yo sentí en mi corazón que salía cuando me rendí, aunque fue públicamente y el Señor estaba al control de eso, yo sentí que salía una flecha de la parte izquierda de mi corazón, parte baja, sentí que salía la punta de la flechita, o sea, la flecha que estaba allí, sentí que salí. Cuando yo sentí que eso salió, porque se me mostraba en ese momento como una imagen de lo que yo estaba sintiendo en mi corazón, sentí fue paz, sentí fue sanidad. Y a esto es lo que yo voy. En Mateo 15:13 te dice, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Pero ¿cuándo va a ser desarraigada o quitado todo aquello que el enemigo ha querido plantar en tu vida y en tu corazón? Cuando realmente asumamos, no porque tú seas pastor, líder y tengas años en el evangelio, quiere decir que estás perfecto. Porque conozco gente que son líderes, que son pastores, que tienen añales en el evangelio y aún con su manera de hablar maltratan a la grey, maltratan a los nuevos creyentes, maltratan quizás a aquellas personas que tienen un tiempito y que están por debajo de ellos. Dios en ningún momento nos ha maltratado. Dios en todo tiempo está buscando la sanidad de nuestras vidas y lo que busca es que nos amemos los unos a los otros, así como a nosotros mismos. Pero para hacer eso, tenemos que estar dispuestos a humillarnos delante del Padre y decirle, Señor, ¿qué hay en mi corazón aún que no te agrada y necesita ser sacado a relucir para yo determinar si perdono, si no perdono, entrego o no entrego? Si vamos a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6, dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Pero lo primero que debemos hacer es ir y humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para poder sacar de lo más profundo de nuestras emociones aquellas cosas que creemos que han sido sanadas, que creemos que ni siquiera tenemos problemas con eso, pero que se manifiestan con nuestras acciones, con nuestras actitudes. Iglesia, te cuento esto porque aún cuando el Señor me había probado a mí para ir a predicar a otros lugares, para ir y liderizar, para ir y ser pastor, para muchas cosas, yo necesité la aprobación de mamá y papá para poderme mudar al lugar donde vivo actualmente. Porque sin la aprobación de cada uno de ellos, yo no hubiese podido comprar mi vivienda actual. Necesitaba que tanto él como ella aprobaran mi decisión actual. Y todo esto viene a raíz de ¿qué? De pedir al Señor, saca lo que no te agrada en mí, saca lo que yo necesito dejar atrás, quitarme el peso para poder seguir avanzando. Esto no sube, esto no cambia cuando tu ego se levanta, porque Mateo 23:12 dice,
Y cualquiera que se ensalce, que se enaltezca por sí mismo, será humillado. Y cualquiera que se humille, será ensalzado o exaltado. ¿Por qué te digo todo esto, iglesia? Porque te estoy contando parte de un testimonio mío en este tiempo. Por lo que están hablando los profetas hoy en día. Los profetas están hablando de que va a haber corte de muchos cristianos. De gente que todavía no se arrepiente y que ha hecho cosas que no son correctas delante del Padre. Que creen que lo están haciendo bien y que creen que los medios justifican el fin. Cuando entendemos que Dios es un Dios de orden, cuando vemos que Dios nos exige una santidad, una devoción a Él, un tiempo de alabanza, un tiempo de intimidad. Y que, por ejemplo, yo hoy recibí un video de una profeta en la cual habla de que el Señor, para este tiempo, ya, hoy 24 de marzo, el Señor habló a través de esta profeta y lo primero que dice es que los tiempos de juicio se activan en Venezuela. Los tiempos de juicio sobre esta nación se activan de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no han querido escuchar, porque no han querido volverse al Padre. Por algo el Señor dice en su palabra que, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Apartados de mí, no los conozco. Lo que puede estar incrustado en tu corazón, que no te das cuenta que puede estar allí, pero que de alguna manera puede haber ciclos repetitivos de diferentes áreas en tu vida, en los matrimonios, en las familias, hace mella y hace que no estés bien delante del Padre. No estoy diciendo con esto que tú vas a llegar a la perfección actual, en los actuales momentos. Pero si hay una disposición del corazón y una perseverancia por cambiar lo que hay en tu corazón, yo sé que el Señor lo está viendo, porque diariamente pecamos delante de Él, no somos perfectos, por pensamientos, por palabras, por obras, por omisiones. Pecamos. Pero si vamos delante del Padre diariamente y le decimos, Señor, perdóname porque no hice esto, Señor, perdóname porque hice aquello, Señor, perdóname porque todavía está esto, y cada una de esas cosas reflejan los frutos que estamos dando de la semilla que se sembró en ese pasado. Así de simple. Jesús, con todo y que lo quisieron matar, apedrear y que lograron crucificarlo, en ningún momento, si nos regañaba, en uno nos insulta como camada de víboras, no agarró y tomó por su propia mano la justicia, sino que estoy montado en la cruz. Señor, ayúdame. Señor, que sean uno como nosotros. Señor, por amor. Así que, iglesia, yo te invito a que entres en una reflexión delante del Padre y dile, ¿qué me duele? ¿Por qué soy así? ¿Por qué mis actitudes frente a esta situación? ¿Por qué mis acciones frente a esta otra cosa? Te puedo decir que a medida de que el Señor va sacando, va limpiando, tienes la capacidad de experimentar lo que en su palabra dice, expande tus estacas. Porque tienes la madurez. El acercarse a Dios te va a ayudar a crecer espiritualmente y a tener la madurez suficiente para que cuando te vuelvan a herir, tú puedas manejar mejor la herida, puedes manejar de manera diferente el rechazo y trabajar un perdón de manera diferente. Proverbios 4:23 te dice, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él
brotan los manantiales de vida. Y si te busco más referencias de lo que significa el corazón delante del Padre, conseguirás y encontraré muchas. Pero es tiempo, es tiempo. Yo le pido a Dios que esta palabra pueda ser revelada para tu vida y que sea el Señor recordándote con estos pequeños testimonios. Aún refresca la palabra en Génesis 37, desde el 1 al 50, de todas las cosas que vio y por todas las cosas que fue tentado José, y que aún así, por agradar y amar a Dios, no cayó en pecado, sino que aguardó en medio de su desierto, en medio de sus roces, en medio de su agonía emocional, confió en Dios hasta que se vio con su familia, hasta que nuevamente vio a su papá, aunque nuevamente restableció los puentes de comunicación y de amor con sus hermanos. A eso estamos llamados. A eso estamos llamados. A la reunificación familiar. Te invito que busques, porque por ese lugar busque este canal. Dentro de poco, para los que me conocen, yo pasé la información por el grupo. Creé un canal que se llama, ya te digo, se llama Camino a la Sanidad. Ahí voy a hablar quizás más profundo, quizás no, voy a hablar más profundo de muchas cosas y voy a tocar diferentes temas a nivel de sanidad emocional, del corazón, del alma, que nos va a ayudar en nuestros matrimonios, que nos va a ayudar a cambiar con nuestros hijos y a ser unos padres totalmente diferentes. Recuerda, por Telegram, Camino a la Sanidad, lo tengo público ahorita. En cualquier momento, cuando yo ya pase la otra información por el grupo de WhatsApp, lo pondré privado para exclusivamente los que estemos allí y los que quieran avanzar en eso, pues y logren una sanidad. Esto no es para todo el mundo. Yo considero que no todos pasamos por esto, pero y no se trata solamente de que no, esto es solamente para aquellos que, tú sabes, mi familia, tú sabes, gente de plata, mentira, conocí personas y familiares conocí familias, mejor dicho, que ella médico, el ingeniero y el abogado, de los cuales uno salió alcohólico por todas las vivencias y las carencias que hubo en la familia, terminó suicidándose uno sin conocer a Cristo, y el otro no llegó a esos términos porque conoció a Cristo y a través de talleres de sanidad emocional que daban en la iglesia donde fue, sanó muchas cosas. Por eso te digo, esto ayuda mucho en nuestro carácter, nuestro temperamento. No todos reaccionamos igual, no todos manejamos las diferentes problemáticas de manera igual, porque simplemente tenemos temperamentos y caracteres totalmente distintos, pero acorde a cada uno de lo que somos, con nuestro temperamento y carácter, se nos es más fácil o no manejar o lidiar con situaciones que nos atañen. Un padre criado por la misma madre y por el mismo padre no salen igual, unos salen profesional y otros no. Es por las carencias que cada uno puede manejar. Quizá unos son más frágiles emocionalmente, pero así somos. Espero que te haya servido este mensaje de hoy. Me pasé. Pero bueno, más el tiempo. Bendiciones, un abrazo para todos y bueno, espero poder enviarles otro video la semana que viene. No creo que sea de sanidad, pero ya veré qué se me muestra. Ya sabes, tiempo de humillación delante del Padre para que te guíe en todos tus caminos. Un abrazo y bendiciones. Hasta la próxima.